tiene 3 transistores, más los diodos. Es un dato sacado del informe. ¿Están bien contados? ¿Están bien contados? Los contó es un informe del fabricante. 243 transistores, más aparte los diodos. O sea que es un poquito complejo. Si nos fijamos, vean lo que habíamos visto semanas anteriores en el UC 3804, creo que es. ¿El 3804 el UC? ¿Vieron el 3842? 3842, el de Anubis, bueno. ¿Cuál es el de Anubis? ¿UC 3842? Perfecto. Vean la forma de dibujarlo. También recuerda al TA 2261. Tiene muchas partes. Se han ocupado acá circuitos que son conocidos, no son copiados. Un detector de error sigue siendo un detector de error y lo usa cualquier fuente, desde una regulada hasta una conmutada. Entonces hay una serie de temas y expresiones que quedan plasmadas acá, inclusive la compuerta OR, que tiene unas cuantas compuertas OR en el circuito más detallado, que ya se diluyó un poco porque está excesivamente detallado, no tiene un poco. Hay unas cuantas compuertas OR se pueden usar exactamente como si fuera una NAND, porque en una OR con un 1 ya da un 1. No sé quiénes están en la corriente en técnicas digitales. Buenas noches. Y saben lo que es una compuerta OR. ¿Quiénes no? ¿Quiénes lo saben? Levante la mano. Sabemos por qué nos acordamos. Una compuerta OR que se representa con este símbolo, ¿de acuerdo? Quiere decir O. En realidad tendría que ser OI. Dice, basta que una entrada esté en 1 para que la seguridad esté en 1. Solo con 2 ceros a la entrada tengo un 0 a la salida. Si a esa compuerta le ponen otra salida negada, basta que haya un 1 acá para que dé un 1. El 1 manda reset, corta. Mientras todas no estén en 0, no está habilitado como tal. Nosotros teníamos con una AN en el 4601. ¿Recuerdan el diagrama que les suministró el 4601? Había una compuerta AND, que quiere decir I. Si este y todo está en 1, la salida da un 1. Acá, si todos están en 0, la salida es 0 si no es 1. ¿Correcto? O sea, establece condiciones lógicas. Entonces, si no están todos, que aquí hay una compuerta 4, pero mire aquí cuántas entradas tienen. En ese caso es 3/4 de lo mismo. Corresponde a una compuerta 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones. Si no tiene las 6 condiciones, el dispositivo este no da la salida. En el caso del 4601 teníamos, creo que eran 4 condiciones. En otros hay 2, etc. Simplifican las fundamentales. No lo dan todo. Es decir, la metodología está hecha igual. Esto es un llamado de atención. Es garrafal y es una extemporaneidad. Que el técnico de televisión no tenga una idea bastante bien formada de lo que es técnica, de lo que se trata en técnicas digitales. Este integrado podríamos considerarlo analógico, pero no es analógico, es digital. A la salida da un alto y un bajo. Hay partes analógicas, por ejemplo, el sensado de la tensión externa y una tensión análoga que va dando niveles. El nivel son infinitos, es analógico. Combina la parte análoga, lo que nuestros sentidos ven, con la parte digital. Si entramos en un 3562, por ejemplo, está repleto de una lógica interna y de ahí para adelante todos los integrados de video, si mirásemos internamente, está resuelto puramente digital.
a la salida se transforman en analógico, en análogo. Entonces, el día que esto sale afuera, el técnico queda en eso, en la lona, digamos, para ser, como si está filmando, para no ser demasiado guaso. Ya el tema de las técnicas digitales no lo pueden olvidar. Cada día está invadiendo más. Ya están hablando de DVD, de televisión digital y todo eso, y es todo digital. Y en algunos, como decía el señor, el muchachito acá, que andaba más en computación que en televisión, estuvo en televisión hace unos años, y ahora vuelve a televisión porque está metiéndose, confundiéndose todo. Entonces, si quiere seguir trabajando en la parte digital suya, tiene que saber cómo se maneja el tema de televisión. Por eso volvió. En los circuitos de vídeo de CD, que tienen gobierno a través de modo service, que no tiene un solo preset. Todo lo demás se regula en modo service. Quiere decir que todo lo demás está hecho digitalmente. Cada vez tiene menos presets para tocar el técnico, porque solo la parte digital se apodera del control ese. Si ese control falla, ustedes ya no tienen más el preset, ni la posibilidad de reemplazar la señal PWM que viene del micro y se transforma en una tensión variable al entrado integrado. Sacamos esto, si anda mal el micro, ponemos un potenciómetro y lo movemos. Pero ahora ya no está más. Claro. Por 3 vías, por serial data, serial clock y enable o enable, está todo el control. Y se gobierna brillo, contraste, saturación, norma, RGB, televisión, todo. Y se terminan los presets. Por un lado es una ventaja, porque los meteretes que tocaban bobinas y tocaban presets y lo descongenicaban todo, lo primero que hacían es tocar. Si nadie lo tocó, no tiene por qué. Y hay un caso solamente en el Grundy, que mueve el preset, se queda con croma y se croma, en la línea de retardo. Bueno, cuando un preset fallaba, producía esto. Ahora no hay ni presets que fallen. Se gobierna todo en forma digital. ¿Ustedes piensan seguir trabajando en televisión? Sí, sí. Si piensan seguir trabajando en televisión, tienen que aprender algo de técnicas digitales. Mucho, mucho. Porque si no se van a quedar sin trabajo. Hay gente que está diciendo permanentemente, eso se termina, eso se termina. Yo llevo unos pocos años en electrónica, más de 60. Y, se termina, esto se termina, lo he escuchado 1000 veces. 1000 veces lo superamos, pero adecuándonos. Si no evolucionamos, terminamos. El técnico que trabaja reemplazando por reemplazo, cada vez puede trabajar menos. Ya lo ven ahora, se torna totalmente antieconómico. O se adecuan al tiempo o mueren. Y vienen saltos mayores para que no se han preparado. Si se han preparado, todo es una evolución y seguimos la evolución. Pero pretender trabajar como hace 10, 15, 20 años atrás es imposible, muere. En esos aspectos estoy de acuerdo que digan que la profesión muere. Muere para los profesionales que se quedan, como han muerto otros. Pero si se adecuan van a seguir trabajando y se agranda el campo. Porque cuando yo empecé electrónico, lo único que había era la radio. Y hoy está en todas partes. Cualquier cosa que mires se gobierna electrónicamente. Pero dale. ¿Eh? No, me pregunté. Hasta de acá. Cualquier cosa que mires a tu alrededor tiene algo electrónico. Mira, un coche, cualquier cosa, un lavarropa, todo es electrónico. O sea que el campo es mucho mayor. Y dice, pero es mucho más difícil. Si piensas quedarte con lo que tenías hace 15 o 20 años, sí estás mal. Es una reflexión. Hace años que lo vengo haciendo. Y hace 10 o 12 años, un curso muy querido que hace muchos años que viene por acá, no es el de los sábados,
y de los miércoles de la noche, me decían, Paco, lo que tú quieres son alumnos para el curso de técnicas digitales. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Paco, vamos, que necesitas alumnos para el curso de técnicas digitales. Bueno, tómenlo como quieran, pero cada vez es más difícil. El que se adecuó entonces, hoy se maneja mucho mejor. Y hay técnicos que están metiendo mucho en la computación, no para fabricar computadoras, para manejarlo. Porque se maneja por programas. Y la reparación se va a manejar por programas, como se maneja la reparación de una computadora. Conozco un montón de gente que están trabajando en televisión y quieren aprender a reparar computadoras. No vas a aprender a reparar una computadora si no aprendes a computación, a manejarlo. Aprendes programas, aprendes todo. Si no tienes eso, no reparas. No, quieren con el tester, midiendo, están locos. O sea, ha evolucionado. Ha habido un cambio grande. El que se adecua va, el que no se adecua no va. Y para poder entrar y entender bien lo que es computación, tiene que tener los conceptos básicos. Saber distinguir las compuertas de un inversor, de otros elementos que se usan en técnica digital. Acá sí, aquí tenemos Q negada y un latch es un flip-flop, de los cuales la salida sin negar no la toman la salida negada. Está todo lleno de elementos digitales acá. También estos son elementos analógicos. Y de paso, ya que estamos en elementos analógicos, acá pongan un puntito. ¿Dónde? En el cruce de la pata 13, cuando va a stand-by. En la línea esta hay un punto. En los puntos donde no toca está muy bien marcado acá la separación. Tendría que estar marcada también la separación entre estos de acá, ¿correcto? Este no toca, este no toca, este no toca, este no toca. Acá se ve bien que no toca, pero acá sí toca. En esto está. Es la realimentación negativa entre pata 13 y 14. ¿Correcto? Es una entrada inversora y desde acá hasta acá tiene que ir unos capacitores y unas resistencias, etc. Que es lo que le da estabilidad, le da realimentación negativa, mejora la estabilidad y ajusta la ganancia del amplificador. Esto es totalmente analógico, esto es analógico. Todo eso es digital y un montón de cosas por eso. Y esta es una de las pocas cosas que se ven digital. No se olviden que aunque esté dibujado un transistor en función de cómo el transistor que está acá a la salida, que es analógico o digital. Analógico. Analógico. ¿Sabes dónde llevaba Caperucita Roja? La canastita. Así. No, es digital. Conduce o no conduce. Da un cero, un alto o un bajo. Sí o no. La salida es digital. Las fuentes analógicas son digitales. Las fuentes conmutadas son digitales. Dan 0 y 1. 0 y 1. Esta es la excitación. Ya que hablamos y hicimos la salida del transistor, también es un dato interesante la versatilidad de esos integrados. Por eso tiene tanto los 240, yo me lo tuve que anotar, 243 transistores. Por eso tiene tanto. En cierta forma, para que sea muy versátil. Y es tan versátil que a la salida puede llevar un MOS o un bipolar. Este integrador trabaja tanto con un MOS como con un bipolar. Pero están poniendo mucho más MOS ahora. Bueno, esto también en verano y con la humedad los mosquitos están por todos lados. La tendencia es esta, porque quema menos energía. ¿Por qué razón quema menos energía? Necesita menos excitación. Necesita menos excitación. Es diferente. El bipolar, sí. Óyeme, si hay corriente de base que llega a 1 ampere, esta corriente atraviesa capacitores, resistencias, está quemando energía. En el MOS son microamps. Solo en alterna tienes corriente para cargar y descargar el capacitor. No sé si recuerdan ustedes de la vez pasada que hablamos cómo medir un MOS. En el seminario que tuve la semana pasada lo estuvimos practicando y a uno le llamó la atención que al cabo de 10 minutos volvía a medir y seguía cerrado. Hicieron la prueba
lo dispararon por la mañana y a la noche seguía marcado disparado. Quiere decir, la capacidad, la carga capacitiva seguía. Desde la mañana hasta la noche. Este MOS está bueno. Si tuviera pérdidas, hubiese bajado. Quiere decir que andaba. Esto como detalle, no sé quiénes estuvieron cuando hablamos del tema de... No, yo no estuve, no sé cómo es. Bueno, esto es justo en otro seminario, pide una charla extra y lo vemos. 10 pesos. Como nosotros. Muy bien. Bueno, hecha la presentación de ese monstruito. ¿Qué diferencia hay con el 4? Con el 4 ya lo vamos a ver. Bueno, ¿quieres que te lo diga? En el arranque. Mejor dicho, en el stand-by. En el stand-by este disminuye la frecuencia. En condiciones normales, la frecuencia está en 40 kilociclos. Para esta constante de tiempo. El valor que tiene el capacitor, el valor que tiene acá y la resistencia que tiene acá es una y la que tiene la pata 15 es otra. La pata 15 y la pata 16 tiene la resistencia. Una funcionando normalmente y la otra funcionando en stand-by, que sería esta de acá de aquí. Y el valor de esa capacidad. Esto te fija la frecuencia. Entonces internamente sensa cuando está en stand-by y se pone en una forma o en la otra. Entonces cuando queda en stand-by baja la frecuencia. Ojo, atenti acá. Dentro de las fuentes que normalmente conocemos, hay algunas que son la frecuencia fija, ¿correcto? Y trabajan por modulación de ancho de pulso. Y otras que son la frecuencia variable. En general, las de frecuencia fija no se mueven de frecuencia. Las de frecuencia variable, cuando bajaba la frecuencia, ¿qué pasaba? Baja la extensión. Acumula mayor corriente y aumenta la tensión de salida. Si no me recuerdan cómo funcionan las fuentes, no las van a poder reparar bien. En un Siemens, Talent o Telefunken 415 y compañía, cuando la tensión de línea es baja o la carga es grande, la frecuencia es baja. Cuando la tensión de línea es alta o no hay carga, la frecuencia se va para arriba. ¿Correcto? Sí. Entonces, cuando baja la frecuencia, en los Sony de la semana pasada, ¿cómo hacía para aumentar la corriente? Bajaba la frecuencia y aumentaba la corriente. Sin embargo, acá para stand-by, menos consumo, baja la frecuencia. ¿Cómo entendemos esto? Baja la frecuencia, aumenta la corriente. En todo anterior, en este no. Claro, pero... Bajan la frecuencia para ponerlo en stand-by. El 603. El 604 usa el modo burst, que es el de acá, y con eso tiene un consumo en stand-by máximo de 3 watts. Pues nada. En esta, para ponerlo en stand-by, le bajan la frecuencia. Y cuando baja la frecuencia, aumenta el consumo. ¿Qué relación hay entre frecuencia y periodo? El ancho, El tiempo. el tiempo. Frecuencia grande, Este le aumenta el tiempo, pero le mantiene amordazado la modulación de ancho de pulso. Le da una modulación de ancho de pulso estrecha, con más tiempo por ciclo, quiere decir que en un momento conduce y tiene un tiempo muerto enorme. Porque hay dos factores que afectan acá. La modulación de ancho de pulso y la frecuencia. Si yo modulo un ancho de pulso de 2 microsegundos y lo repito cada 10 microsegundos, tengo una relación de un 20%. Pero si estos 2 microsegundos no lo hago en 10 microsegundos, lo hago en 20 microsegundos, estoy la mitad del tiempo sin entregarle nada. Sí. Entonces la energía acumulada acumula poco porque está durante muy poco tiempo conduciendo. Pero al mismo tiempo distancio
los pulsitos, por lo tanto baja la tensión. Y el periodo se va aproximadamente al doble. Para algunos oscilogramas que figuran por acá, si uno tiene la frecuencia normal de 40 kilociclos funcionando, se aproxima a 20 kilociclos en stand-by. Entonces está jugando con dos cosas. Ya no hablamos de frecuencia, hablamos de periodos. El modulador de ancho de pulso le mantiene amordazado a 2 microsegundos. Y la frecuencia, el tiempo de separación se duplica. Entonces manda la mitad de la frecuencia. Es el único hasta ahora que haya visto yo que usaba ese procedimiento. El 604 sigue usando modo Bus. Como en uno de esos días le vino una fuente, un Toshiba que no está ordenada, dentro de una serie de fuentes, el 041 y compañía, en el conjunto ese, un Toshiba que tiene un monoestable en la parte primaria y que se dispara a través de un autoacoplador. ¿Qué hacía ese monoestable? Cortar 3 de cada 4. Entonces en stand-by la mantenía cortada la fuente, la dejaba arrancar durante un 25% y lo volvía a cortar. Ahí estaban empleando el procedimiento que usa el 604. No hecho como hacían ellos, pero realizando la misma acción. La misma acción, electrónicamente, se puede realizar de muchas maneras, ¿correcto? Bueno, ellos lo hacían de esta forma y acá lo hacen de otra manera, en el 604. O sea, lo hacen trabajar en modo Bus. Cortan y arrancan la fuente por periodo. En este no, es curioso, es el primer caso que digo yo en que para ponerle stand-by disminuyen la frecuencia, pero tienen el control de ancho de pulso. No esa frecuencia libre como pasaba en el Telefunken y compañía, y en el Siemens, el Talen, de frecuencia fija. Y también tienen el control del tiempo de conducción, del PWM. Si le mantienen el PWM, el tiempo de conducción estable, y aumentan el periodo, quiere decir que le viene un busito cada mucho más tiempo. Entonces acumula menos energía. ¿Correcto? Y lo que hablaba, me preguntaba sobre la clase anterior. Cuando vienen acá, no me molesta que hablen sobre fuentes y sobre temas que hemos explicado. Lo que me molesta es que me saquen de tema y hablen de otros temas. Burundi, tú, a Oliva se lo perdono. Pero no era las 8. Porque es chiquitito y no me puedo escuchar con él. Que estemos un poquito en el concepto. Y me preguntaba algo que alguien le dijo, que había escuchado acá, que era peligroso que de Sony quedase alguna salida abierta. Que quedase, yo le digo, corregí, que quedase abierta la salida que alimenta el horizontal. Si cuando está funcionando se corta la alimentación principal, peligra la fuente. Porque le estaba mandando más energía y la fuente tendría que irse para arriba. ¿Correcto? Con una secundaria, cualquiera, no le hace nada. Porque la carga fundamental, la que afecta a que pueda subir sobre impulso, es la que consume más. El 80% del consumo del televisor está en el horizontal. Porque además este horizontal no alimenta solo la deflexión, normalmente alimenta el vertical, que es la otra etapa que consume mucho, y alimenta la alta tensión del tubo. El 80%, por lo menos, en algunos el 90 y pico por ciento, sale el consumo del televisor y el horizontal. Si le quitan esto a la fuente, no tiene dónde meter la poca energía que acumula, la tensión se va para arriba. Y entonces corre peligro de pincharse los transistores. Ahora, si es una carga chica, las variaciones que hay en el horizontal son superiores al consumo de una etapa de sonido y no afecta. Muy bien. Sacamos al mamotreto que vamos a ver luego y vamos a ver un poco el principio del funcionamiento. Al principio el funcionamiento básico. Acá hay un modo de ancho de pulso que excita a la compuerta de motor.
la salida entrega una tensión. Y hay un detector de error a través de un autocoplador que lo puede llevar o no puede llevar. Una de las cosas que tiene el transistor. Permite el control externo o control interno, se maneja de cualquier manera. En el PT4 no tiene otro color. Y en el PT4 se queda sin carga la fuente y sigue funcionando. Y no se pasa tensión. Y un poco lo maravilloso de él. Por el bajo consumo detecta que está en stand-by y se va a la condición de stand-by con un tiempo cortito y frecuencia baja. O sea, lo sensa cuando no es capaz de controlar la salida. La fuente lo sensa y pasa en modo stand-by. ¿Y el principal sensado dónde lo La tensión de salida. En este la caso. referencia. Sí, en el otro también del secundario correspondiente. Del secundario correspondiente. Reacciona como si estuviera en stand-by, baja la frecuencia. Baja la frecuencia, disminuye el ancho automático. Bueno, entonces, acá, como en la mayoría de los televisores que hemos visto nosotros, que tienen, de los que tenemos, Paco, ¿me permite? Mire, yo estoy grabando, ¿me puede decir más o menos los números de la... acá no No. hay número. Bueno, acá Bueno. podríamos decir, el transistor es el 7541. Ajá. Si tú te refieres a la figura 9.1, hay poco, está la llave y el transistor. Si tienes que, tengo que quitar el número. Escúcheme. Pero el transistor es como ya. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy grabando. Que vi la cinta. Bueno, pero si grabas que la llave, Sí. el transformador, la salida, no necesito darte el número de componentes. Lo tienes que entender. Y estamos dentro del circuito que pasamos de un componente a otro, sí. Buenas noches. ¿Bien? ¿Está bien? Buenas noches. Bueno, Disculpe. No, siga. No, siempre adrede. Estamos esperando que se sienten y no molesten. Puedo empezar de vuelta a hablar porque yo tengo una acá. Por culpa de ellos. Bueno, Siempre hay malos puede compañeros. continuar. Dale, profesor. ¿Qué querías, Plaza? No, digo, tenemos que empezar de nuevo, ya me sacó de... Siempre igual. Ya está, discúlpese. Bueno, estamos acostumbrados a las humillaciones. Entonces, el 7541 es la llave. Cuando hablo del transformador no tiene número. El diodo es el rectificador, el capacitor de salida, la carga. Bueno, entonces no puedo dar muchos números. Repito, lo que pone como 7520 en el integrado es el control. El encargado de generar la modulación de ancho de pulso. Le va a dar una onda cuadrada con un tiempo variable de conducción y un tiempo de corte a la llave. La llave conmuta, acumula energía del primario, cuando corta se requiere. Fíjense que la polaridad del transformador, la fase, es invertida. El negro es positivo en el primer tiempo, ¿por qué? El puntito en el primario es positivo en el primer tiempo, ¿por qué? El transistor está abierto. No, porque el transistor está cerrado. El transistor está cerrado, está haciendo cortocircuito entre drenaje y sobre todo esta masa. Quiere decir que la parte superior es positivo. Y la fase positiva del secundario está en masa. Por lo tanto, lo que va al ano del diodo es negativo. Quiere decir que el diodo durante el primer tiempo no puede conducir. Por lo tanto, cuando cierre la llave, acumula energía, no hay ninguna transferencia. Cuando la llave abre, la energía acumulada a través del diodo carga el capacitor de salida, que es el tanque que recibe la energía, y la carga la consume. El valor de la carga del capacitor, que es la tensión de salida, se sensa a través de un divisor de tensión, que está representado por un preset. Y esto actúa sobre un fotodiodo. El fotodiodo transmite, conduce en función de ello, no puede estar conectado al punto medio de este preset representativo al punto medio del diodo. Tiene que haber una alimentación del diodo y un retorno. Punto. Es un esquema simplificado. Es decir, que la tensión de acá
que tenemos en el punto medio del divisor, que es lo correcto, no podemos hablar de presión, la tensión que tenemos en el punto medio del divisor depende de la conducción del diodo. Será mayor la conducción del diodo si la tensión aumenta y menor si disminuye. Y eso se traduce en el fototransistor, que aumenta su corriente y la tensión aumenta, disminuye su corriente y disminuye. Esa información es la que procesa el 7520 generando la modulación de ancho de pulso. Ese es el principio de funcionamiento. A veces tenemos problemas con el driver de horizontal. Es exactamente igual que esto. El driver de horizontal es una fuente conmutada. Una fuente conmutada de transferencia indirecta. En el primer tiempo, cuando conduce el transistor, está acumulando energía. El transistor de salida está al corte. Cuando corta el driver, la energía acumulada del transformador es lo que actúa sobre la base de salida horizontal. Eso es exactamente igual. Cualquier causa que impida que el transformador no acumule energía, o sea, no acumule corriente, la corriente por las características del transformador, por el número de espiras, es la energía acumulada en el flujo magnético. Cualquier causa que impida que circule mucha corriente, o la corriente suficiente, hará que el transistor de salida horizontal esté mal excitado y caliente. Por eso tenemos que cuidarnos cuando en un driver, estoy usando un ejemplo que no tiene nada que ver con fuentes conmutadas, para que vean de lo que es acumulación de energía y transferencia. Es típico esa conformación del transformador primario y secundario. Esto va a la base de salida horizontal, esto va a masa, y esto va al colector del transistor driver. Acá viene la excitación. Acá viene un capacitor. Esta resistencia tiene un valor mayor de 30 o 50 ohms. Y hay un capacitor acá, ya tiene que tenerlo en cuenta. Esa resistencia es de 3.000, 4.000 o 5.000. Ese capacitor es recontra importante. Porque si el capacitor está seco, el electrolítico, y está seco, el transistor de salida horizontal se va a quemar. Pasaba ya en el viejo Sanyo, el transistor de salida de 2000 y pico de volts, bueno, y sigue pasando en todos. Esta semana mucho en los Everestars. ¿Eh? En el Everstar, que es un microfaradio, pasa muchísimo. Bueno, esto de acá, ¿qué importancia tiene en la acumulación de flujo magnético? Si el capacitor no está, en el primer instante, cuando le da orden de conducción, el transformador, la inductancia, presenta una inductancia finita. ¿Por qué? Porque en el primer momento hay tensión, pero no hay corriente. Luego comienza a generarse una corriente que es de forma lineal, lo que nosotros llamamos rampa de corriente. Entonces, quiere decir que en el primer momento toda la tensión cae acá. El oscilograma lo vemos hermoso, con una tensión enorme. Oh, acá tengo una señal estupenda, pero fofa. En tensión, pero no en corriente. Lo que acumula este señal es corriente. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer momento tenemos esto, y cuando el señor satura, la rampa de corriente creció. Acá no tengo tensión, y toda la tensión cayó sobre la resistencia. La máxima corriente que puede circular por el transistor es cuando acá hay cero, en este punto cero, con respecto a la alimentación, 100 volts, lo que sea. Si el valor de resistencia es grande, la corriente que circula es muy pequeña y no acumula energía. ¿Qué factor o qué implicancia tiene el capacitor ese? En el primer momento inicial va a trabajar de esta manera, pero en cuanto el transistor corta y transfiere la energía, pongamos que sea un 50%, acá sigue viniendo corriente y este se está cargando. Se está cargando. Cuando nuevamente el transistor satura, la corriente que viene a través de la resistencia sigue funcionando, pero también este se sigue descargando cuando la tensión acá cae. Se suma la... ¿Correcto? Entonces la corriente es mayor. A mayor corriente, mayor flujo magnético acumulado, cuando corte, transfiere mayor energía. La forma de onda la veremos petiza así, perdimos amplitud.
La amplitud no me interesa. Me interesa la corriente que circuló. Estamos acostumbrados a empezar en tensión. La tensión lo que medimos. Ni en un horizontal, ni en un vertical, ni acá, ni en una fuente interesa mayormente la tensión, solo para que no se pase de los valores. Pero lo que le interesa es la corriente. Aun con osciloscopio, tenemos que tener en mente dónde podemos medir la corriente. En este punto de acá, ¿dónde medimos la corriente que circula por acá? Midiendo el colector no medimos nada. ¿Dónde medimos? En la resistencia que hay del surtidor a masa. Y allá en el tiempo que conduce, se va a generar, la tienen ustedes acá, se va a generar una corriente que crece, es esta de acá. Esta corriente que crece esa rampa. Cuando el transistor corta, no hay más corriente en el primario. Ahí viene la corriente del secundario. ¿Correcto? Yo puedo medir la corriente que circula por el primario cuando tengo un amperímetro. Estamos hablando todos los días del amperímetro, cuando recorremos el circuito principal. Mencionamos el otro día, creo, que es raro una fuente conmutada de transferencia indirecta, o sea, que el primer tiempo acumula y el segundo transfiera, que no lleve amperímetro, que no lleve resistencia en serie. Todas, excepto cuáles, por ejemplo. 4605. 4605, puede que no, pero 4601 sí. Que es a transistor convencional. El 4605 también. El 4605 no tiene corriente, no tiene resistencia. En este sí tenemos. En cierta forma se asemeja al circuito desintegrado también al 4605. En el 4605 no tiene corriente resistencia llegando a la corriente. En el UC 3842, en el UC 3842 sí tenemos, porque allí el gobierno es por corriente. También tiene el detector de error. Este tiene todas esas características. En este circuito, si van cualquier circuito, vean el segundo circuito de Philips, el del PD4. El segundo circuito de Philips, creo que es la tercera, la cuarta, la quinta hoja. Una, dos, cuarta. Cuarta, el PD4, el 21 está la cuarta hoja. Pero la primera es el diagrama en bloques. La segunda es la que estamos viendo en el pizarrón. La tercera el MD1 y la cuarta el PD4. Fíjense que del surtidor, un poquito a la derecha, aparece una resistencia 0,22 a más. Y un amperímetro también. Sí. O sea, como el UC 3842 tiene una fuente gobernada por corriente y además recibía una tensión de control, esto es exactamente igual, ¿no? O sea, hay cosas de uno y hay cosas de otras. Parecería que acá hubieran querido agrupar en una todo. El UC 3842 es para MOS. El 4601 es para bipolar. El 4605 es para MOS. Este sirve tanto para MOS como para bipolar. Para bipolar. O sea, es muy dúctil, tiene un gran abanico de posibilidades y formas de operar. ¿De acuerdo? ¿Pero funciona directamente o hay que hacer una modificación? No, es capaz directamente. Si es bipolar hay que agregarle la resistencia que controla el consumo de... También la tiene la resistencia. Acá, en este punto no vemos la resistencia, pero en el 4 tiene la resistencia, ahí también. Los valores resistivos pueden adecuarlos, etc. No, pero creo que la pregunta fue si puedes sacar uno y poner el otro. Ah, no. Eso no. Yo pensé que la pregunta fue... Ni la inductancia de transformador ni nada están hechos para esto. Algo que tendrían que hacer con el transistor también, el bipolar, tendría que ser un transistor especial, tipo el Sony, sumamente rápido.
trabajando a 40.000 ciclos. Si ustedes se fijan la forma de onda de acá, también lo estábamos conversando el otro día. La pendiente. Esta pendiente no es el tiempo que demora el transistor en cortar. ¿De qué dijimos de qué dependía la corriente? Fíjense aquí cómo es abrupta. En cambio, en el flanco ascendente es inclinada. ¿Qué es el transistor que corta lentamente? No, está dado por la parte resonante del transformador con las capacidades para ir distribuidas. Inductancia y capacidad tienen una constante de tiempo. Esa constante de tiempo es lo que demora en producirse el flanco. Si el transistor, como el MOS, es mucho más rápido en cortar, jamás quedará conduciendo mientras se va yendo hacia arriba al centro. Eso es beneficioso también para los bipolares. El ejemplo de Grundy que explicamos el otro día. Tratan de que el crecimiento sea lento, entonces tiene más tiempo el transistor para cortar o conmutar. Ahora, yo no me metería jamás en un circuito realizado como estos de acá de Philips, cambiar el bipolar por el MOS por un bipolar. Pero se podría hacer la prueba. No, yo tampoco, pero eso me hizo acordar al TA2261 y el 62. Pero son distintos, uno tiene más corriente. Pero el 61 puede manejar el 62. En cambio, a este puede manejarlo los dos. Hay que ver qué transistor. Entonces yo me acordaba de eso. Y sería opción de probarlo. Pero te digo, tiene que ser un transistor a 40.000 ciclos, no es a 15.000 como un horizontal. Y para probar, podemos probar acá con lo suyo que tiene ahí. Bueno, probamos. No habría ningún problema. Pero el integrado está preparado para trabajar con MOS o con bipolar. El hecho de que el crecimiento de la rampa, que no depende de la llave, no depende del conmutador, tenga una buena pendiente, implica que las constantes de tiempo dado en el circuito este de acá no le permiten crecer más rápidamente. Es una cuestión de diseño del transformador y el circuito resonante, de la resonancia propia del conjunto. Ahí interviene la frecuencia de resonancia, que está lleno, que todo el mundo habla de la frecuencia de resonancia del transformador y confunden con la frecuencia de conmutación de la fuente. La frecuencia de conmutación de la fuente no depende de la frecuencia de resonancia. Y en montones de revistas hablan del tema fuente conmutada y lo primero que hacen es enroscarse con el circuito resonante del transformador y las capacidades y todo eso. Es decir, ya que un ingeniero que diseñe tiene que tenerlo muy en cuenta la frecuencia de resonancia, porque le da el flanco. Si el flanco fuera muy estrecho, los sobreimpulsos son tremendos, se aumenta el ruido, tienen que aumentarlo la amortiguación y un montón de cosas. Es muy rapidísimo. Entonces, perdón, tiene que estar alejada la frecuencia de resonancia de la frecuencia. No, eso no lo dije yo. La frecuencia de resonancia del circuito propio tiene que ser bastante grande, o lo más grande posible, sin representar llegue a producir un crecimiento muy lento, porque demora la vida en producirse, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser no abrupta, sino con una pendiente suficiente para impedir que los cambios se realicen en un tiempo cero. Si el cambio se reduce a un tiempo hipotéticamente cero, la frecuencia que se genera es infinita. Periodo cero, frecuencia infinita. Cuanto más corto es el tiempo, menor el tiempo, mayor es la frecuencia, mayor es lo que irradia, mayor son los ruidos o los espurios que luego hay que evitar. Si somos capaces de disminuir el tiempo, mejor dicho, aumentar el tiempo, disminuiremos el sobreimpulso, quemaremos menos energía irradiada, se generarán menos sobreimpulsos, pero todo tiene un límite. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se desarrolla? Pregúntese a un ingeniero. A nosotros no vamos a diseñar nada, no nos interesa el tema. A nosotros nos dan algo que ha sido diseñado, ¿correcto? Y nosotros tenemos que tratar de interpretar lo mejor posible para poderlo reparar en consecuencia. Porque no sabemos cómo funciona.
no interpretamos qué es lo que quiso hacer, que lo fabricó, difícilmente lo podemos reparar. Si tenemos un conocimiento de un concepto claro, enseguida tendremos posibilidades de diagnosticar y vamos a ir seguramente al componente adecuado. Que no vamos a cambiar, sino que vamos a medir. Que no vamos a medir sacándolo, sino que lo vamos a medir dinámicamente. Y vamos a evitar los medios para poderlo medir sin que se creen daños. Simplemente cuestión de atentar contra los derechos humanos. Hacer pensar a la gente. Me diga que es el mayor crimen de lesa majestad que se puede conceder. Sin embargo, si cambiamos inteligencia por fuerza bruta, ahorramos tiempo y ahorramos dinero. Y esto es lo que les recomiendo yo, que cualquier persona que razón no le va a recomendar. Hace muchos años John Lengue escribió un libro, Preparación de equipos de estado sólido, y el prólogo y el primer capítulo son una odisea. Todo lo que le estoy diciendo lo está repitiendo ya. Y no está dicho por un paludo como yo, que aprendió electrónica en una escuela por correspondencia, y me orgullezco de eso. El resto ha sido... La IAD. Escuela Radio Maimó, en Pelayo, en Barcelona. Ahí aprendí yo radio. Mi escuela de electrónica. Y a partir de ahí, o sea, no tengo ningún título más que a través de mi experiencia y mi práctica, mi gusto por enseñar, me dieron, trabajé en escuela oficial como idóneo reconocido por el ministerio. Este es mi único título. Hay tanta gente, hay tanta gente que trabaja de profesor. Los que trabajan de profesor son los que aprenden. Entonces no trabajan. Si lo hacen con buena onda. La mejor forma de aprender es enseñar. Deja poca plata. No, depende de la hora acá. Depende mucho de eso. Disculpe, ¿están hablando de electrónica o ahora? Están tocando alusiones a ti y a otro. Sí, estoy A los dos que sintiendo llegaron tarde. Estoy sintiendo algo, así me acaba de cargar. A los dos que llegaron tarde. Muy bien. Estaba... Si no, mis amigos me hicieron cheque. Muy bien. Por favor. A mí mismo digo, por favor. No. Bueno. Entonces, volviendo acá, el principio de funcionamiento es claro, es sencillo, es elemental. En este podríamos ver que nos dice la tensión de la compuerta. Cuando la tensión de dos volts está en cero, tenemos 300 volts en colector. Cuando la compuerta va a un alto, el transistor satura. Después de haber saturado, se genera un sobreimpulso mayor que la tensión de la fuente. En ese tiempo está la transferencia. Vean, en la corriente del primario, durante el tiempo, digamos tiempo 2, tiempo 1, tiempo 2, durante el tiempo 2, creció en el primario. En el secundario no hubo nada en todo ese tiempo. La forma de onda del colector se va, cuando abre siempre se genera un sobreimpulso, se va hacia arriba. En ese caso 440 volts, es poco, porque las conmutadas de transferencia indirecta generalmente se van al doble de la tensión y un poco más. En este es poco. Va un sobreimpulso. En ese tiempo es cuando se realiza la transferencia y vemos la corriente del secundario, que en principio es grande y va disminuyendo. En función, como se generó la rampa creciente cuando se aplicó tensión, en el secundario tenemos la tensión de salida. O sea, la tensión de salida por la inductancia genera la corriente. Y genera esta corriente en forma decreciente hasta que se extingue el flujo magnético. En ese momento, en un secundario cualquiera de salida, tendremos cero, el valor cero. Cuando vuelve a conducir el transistor se invierte la tensión. En la parte primaria es positivo. La tensión de colector, el colector está saturando y esto va hacia negativo. Cuando corta, va hacia positivo. Luego que el tiempo. El sistema es igual que el del UC.
tenemos un tiempo de acumulación, un tiempo de transferencia y un tiempo muerto. T-on, T-off y T-dead ponen los americanos. Dead quiere decir muerto o algo por ejemplo. Yo con mi inglés profesional, a lo gallego, ponen T-on, T-off y T-dead, tiempo muerto. Y en ese tiempo no queda así. En realidad queda oscilando como soy acá. Acá sería la forma de onda en el drenaje. El surtido de drenaje. En on está en bajo, en cero. Cuando corta, se va a un alto, aparecen los disturbios por el corte. En ese tiempo está transfiriendo, termina de transferir y pasa a ese tiempo de acá, tiempo muerto. Ahí está. T-on, T-off y T-dead. Acá pone dead, ¿cómo se pronuncia? Dead, dead. Tu mera, tiempo muerto. Y en ese tiempo la fuente descansa. Y esta oscilación que aparece acá, sí que depende de las características del transformador. Si no estuviese bien amortiguado, serían mucho más abruptas y en función de las capacidades propias del conjunto, inductancia, capacidad de producto LC, que da la resonancia, aparecería mucha más alta frecuencia, menos frecuencia. La amplitud depende de la amortiguación, sobre todo de los elementos que no están jugados acá tampoco para amortiguar el sobreimpulso. O sea, dicho en otras palabras, la BDR. ¿Correcto? De esto dependería la amplitud. Nosotros hemos encontrado con un C de un Philips, una Nubis, que los sobreimpulsos de acá superaban el valor este, llegaban de 0 arriba. Esto no tiene ningún sentido si superan la parte de arriba y llegasen en la salida a superar la tensión a la cual estaba cargado el capacitor, yo los conduciría. Pero otra cosa no. Y como no hay energía, simplemente lo recortaría. Pero puede producir sobretensiones sobre el transistor y dañarlo. Ha salido en un curso de la escuela de actualización este sobreimpulso que superaba el valor de arriba. La frecuencia no depende de esto, la frecuencia depende del producto LC, del transformador y los elementos que tiene como carga. Muy bien. Si vamos a un circuito un poco más elaborado, bueno, esto lo hemos visto, como son las formas de onda. A la salida se alterna. El tiempo muerto corresponde a 0, no estoy tan seguro. Porque siempre el 0 queda en el valor medio. En un transformador se pierde el nivel de continua y el 0 toma el valor medio. Depende del valor de este sector, de esta área y de esta área de acá, para que esto quede en el medio. Si las dos áreas son equivalentes, el valor del tiempo muerto quedará en 0, si no quedará más arriba o más abajo. Recuerden, y esto no soy ningún ingeniero, lo discuto, simplemente la salida como un capacitor elimina el nivel de continua y lo deja como alterno. Un transformador realiza lo mismo. Y la realidad es que toma el valor medio. ¿Sí? Y el valor medio viene representado en general por las áreas. Si las áreas son equivalentes, sí vendrá el punto medio, que no. Bueno, pero de todas formas, el tiempo muerto estará próximo a 0. Habrá una parte positiva, que es el momento en que conduce, el momento que rectifica, y una parte negativa, que es cuando está conduciendo el transistor de salida. Viene a ser la forma que tenemos en las salidas, es la misma forma que tenemos sobre el transistor. Tenemos un valor medio, un valor mínimo, un valor máximo, que no corresponde, me parece exactamente, que está relacionado a la línea, y un valor de tiempo muerto. Pero el nivel de continuo se ha modificado. ¿Está? Lo que pasa que en este momento, acá es cuando conduce el primario.
Acá es cuando no conduce el secundario. Acá es cuando no conduce el primario. Y está el borde. Acá es cuando conduce el secundario. Porque están opuestos de fase. ¿Sí? Esto se ve. Muy bien. Entonces, esto explicaría el comportamiento acá o ya en este circuito o en el circuito totalmente elaborado. El circuito de abajo, este que tenemos a continuación, está un poco más elaborado. Ya vemos el integrado, en lugar de ser esa cajita negra solo con el modelo de ancho de pulso, ya tenemos por lo menos una caja que nos dice que hay varias cosas acá. Una de ellas es el circuito de arranque, a través directamente de la línea. ¿Cuántos televisores, cuántas fuentes se tienen el arranque a través de la línea? 4601. Empiezan por ahí, 4605, TA2261, STR6707. ¿Estamos hablando de los televisores Philips? STR6707 no uso nunca. Hablamos de todos los televisores del mundo y parte del extranjero que usan esos integrados. Ah, integrado. Quien da el circuito periférico es el fabricante del integrado, no es Philips ni no Philips. Cuando en un serie dorada o en un Hitachi o en un cualquiera al 4601 le agregaron un Zener y 7 componentes de más. Esto lo agregó un ingenierito de Morondanga que hizo una macana. Totalmente contraproducente para Argentina, por eso sin ningún empacho ni otro tiro digo sáquenlo, eso no corresponde. Cuando ustedes estén trabajando en 110 y quieren que arranque desde los 60 volts, a lo mejor lo pueden parar. Pero si no, sáquenlo. Hay un transistor, unos diodos, un Zener, todo eso está de más. ¿Y por qué le digo que está de más? Porque no hay ningún fabricante de 4601, que no es ni serie dorada, ni todas las marquitas que han hecho acá, que te haga esa recomendación. Más aún, si leemos o entendemos el principio de funcionamiento del 4601, el Zener de 18 volts está conectado a la pata 4 del integrado, es un disparate cuando está haciendo conducir a través de 33.000 el simulador de corriente de colector. La pata 4 simula, como hemos visto, la corriente de colector, la corriente primaria. No tiene resistencia para sensar corriente, no tiene ninguna resistencia puesta acá. Sin embargo, el integrado está sensando la corriente por diseño. Porque conocida la tensión, conocida la inductancia, saben cómo va a crecer la rampa. Le ponen una resistencia a un capacitor que tenga la misma pendiente. Entonces el integrado en cada momento sabe cómo está incrementándose la corriente del colector. ¿Correcto? Bueno, cada cual tiene su forma de hacerlo. Entonces no hay nadie que pueda corregirlo de fábrica, es responsabilidad de él. La Argentina es un disparate y genera deterioro de la fuente constantemente. Yo no soy ingeniero y no soy indicado para corregirlo. Pero no soy ingeniero, pero digo que es un disparate. Y no tengo la menor duda de que no me equivoco. Porque si se ha leído al fabricante cómo hace para funcionar irregular, cuando hay algo que lo está modificando es un disparate. Lo vemos como resultado 4600, 4601, ¿cuántos años se ha usado? ¿Y cuándo traía problemas? Ahora que le han hecho la reforma esta. Vamos, muy bien. Entonces, el arranque, esto lo repiten, el 4601, 4605, que no tiene nada con esto, el UC, el TA2261, 62, el STR6707. Está lleno. No es nada nuevo. Estamos siempre en lo mismo. Usar el arranque. Y como en todos ellos, a través del secundario de realimentación y unos diodos viene el refuerzo cuando arranca. Arranca en alta impedancia a través de la carga del capacitor, que le permite arrancar, y también tiene su ciclo de histérisis de 9 a 12 volts, ¿qué es? Cuando llega a 14 volts, ¿qué es? ¿Lo noté por algún lado? No sé dónde va a ser. En algún lado delante. Cuando llega a 14 volts, arranca.
comienza a descargarse el filtro y corta. Abajo está abajo, ¿En dónde? ahí hay una forma de onda de la tensión de la pata 1, ahí al lado del puntero. Acá. Ah, sí, bueno. Sigue alrededor de 9 volts, porque acá son 7,5. Sigue 9 volts, 14,5. Ahí está. A 14,5 arranca, se descarga hasta 9 volts y se corta. Vuelve a cargarse. Y cuando llega a 14,5 arranca. Vuelve a descargarse hasta 9 volts mientras va entregando los pulsos de arranque del bus. Exactamente igual que en todos los casos anteriores. O sea, no hay ninguna diferencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que se copiaron? No, es una forma de hacerlo. Ya no tiene una patente eso. Es de conocimiento público. Un comparador tampoco tiene una patente que tenga que pagarle licencia al que lo inventó. ¿Ah? Bueno. Ya que no estamos frente a un integrado cuco que no se entiende nada. Esto está igual. La salida del integrado del 7520, creo que es el número, en otras palabras del 44603, sale por 4 y excita la compuerta. La tensión de control acá está más elaborada. La tensión de control viene a través del autoacoplador. Lógicamente, este autoacoplador tiene que tener acá un VCC. Esta parte de acá está puesta en la parte de caliente. Eso es secundario. Esta parte de acá está en la parte fría. ¿Por qué lo agruparon así? No lo sé, pero en realidad dentro del límite de aislación tendría que venir así separado, ¿correcto? Y el de stand-by puede estar del otro lado. El stand-by trabaja sobre la parte fría, ¿está? Si queremos mantenerla ahí arriba. De la parte primaria hay muy poco, porque ni siquiera hay más datos de cómo, bueno, el integrado tiene 3 patas, y están mencionando acá 3 patas. Arriba mencionaban solo 2, entrada y salida, acá ya le agregaron un poco más, y la forma de arranque. Nosotros verificamos un circuito para clasificar lo que hacemos. Primero, el circuito principal. Desde el positivo, el filtro, retornamos a masa. Transferencia indirecta. Hay un transformador, aislador, punto. Segundo, ¿qué hacemos? Si hay resistencia, que la hay, no está dibujada acá, tiene amperímetro, es decir, está cesando corriente. ¿Para qué? Pero está generando corriente. En algunos casos solo para el momento de inicio, para un transistor que corte, cuando aún no empezó a trabajar el capacitor, como lazo de arranque lento. En otros, depende del corazón de la fuente, como en el UC y como simplemente en el Latale. La resistencia del 82 es lo responsable efectivamente de la fuente. ¿Está? Bueno. El segundo paso es el arranque. El arranque viene directamente de la línea. Pero no va a la base del MOS, como en los GR1AL y GR1X, que son autooscilantes, sino que va a un integrado. Y es integrado en un oscilador propio. ¿Correcto? O sea, que decir con periodo fijo. En este caso, periodo fijo funcionando. Pero cuando entra en stand-by, varía el periodo. ¿Están de acuerdo? Esto sí es una novedad respecto a los anteriores. Ninguno modificaba eso. El recibir la información de la salida es algo que tienen todos. El detector de error. El detector de error no lo tiene en ese transistor. El detector de error lo tiene acá, que es un divisor de tensión, sensa la salida, es el preset que está representado acá arriba, y actúa sobre un zener programable. Podría ser un comparador, en este caso es un zener programable. El zener programable hace conducir al fotodiodo y esa señal de referencia de comparación de la salida a través de ese detector de error es el que gobierna la forma. En la salida, tiene una salida de... no leo qué hay acá. 275. Pero creo que 26 y pico porque es para sonido, Pablo. Parece que falta puntito. Sí, falta, yo creo que sí. La parte de acá era importante, el Bosch. Bosch.
es la detención de alimentación al horizontal. Que este es donde toma la referencia. Esto va al flyback. Lo que se asegura la fuente es que la minimización del flyback esté constante. Está midiéndolo en la entrada al flyback. Que es el punto crucial. El máximo consumo es de que depende todo. ¿Sí? No de un bobinado supuestamente proporcional. Esto en este caso. Vamos a ver que el PP4 directamente lo toma de un bobinado de ese mismo de acá que lo usa como referencia. Toma atención supuestamente proporcional a la salida. Le quita regulación, pero dentro del diseño lo acepta y si lo acepta el televisor funcionaría. Es mucho más estable cuando tiene el control del destino. Acá tiene una llave que le actúa 5 volts para stand-by y están permanentemente. ¿Y cómo lo hacen? Tener los 5 volts para stand-by. Fíjate, los 5 volts los obtienen de los 140. Cuando cierra la llave, esta de acá, se obtienen los 5 volts para control. La tensión esta no trabaja, pero tienen un artificio acá también en power que le manda el retorno del fotodiodo a masa. Hay 2 puntos de stand-by, primer punto y segundo punto. Este recuadro se supone que indica que puede tener el control destino a través del sistema o puede tenerlo directo. Lo tiene en destino, lo tiene así. Y lo hacen, y así lo hace Philips. Y así lo hace Philips a través de un tristor. La llave esta es un tristor. Lo vamos a ver en el MD1. Es un tristor que se dispara y pone un cortocircuito de la fuente de 5 volts al transistor. Automáticamente, cuando empieza a subir la tensión de la fuente, este filtro tiene 6800, es muy grandote. Cuando empieza a cargarse este filtro, el transistor que está mandado a masa, el fotodiodo, está mandado a masa, conduce y le da una corriente muy grande al transistor y le avisa que hay cortocircuito y corta la fuente. Corta la fuente y vuelve a arrancar. El periodo en el que vuelve a arrancar representa un tiempo. Entonces era un tiempo apagado y un tiempo funcionando. Un tiempo apagado y un tiempo funcionando. Gracias al sistema este, a través de la llave esta de acá. O sea, hacen actuar, consumir a tope al fototransistor, corta la fuente. La fuente cortada vuelve a arrancar. En el MD1, el stand-by, que va a gobernar el punto este de acá, ¿y por dónde llega? A través de capacitores. No hay ningún gobierno en continua. Y después, ¿cómo pueden mantener el stand-by continuamente si no le mandan una tensión continua? Lo hacen allí. Simplemente cuando arranca, la corriente que manda el fotodiodo es grande, el fototransistor la transmite y corta la fuente. Después de cortar la fuente tiene que tener el arranque suave. Entonces para arrancar en forma suave demora un tiempo. Arranca, trata de arrancar, boom, satura y nuevamente la corta. En esta forma hace un arranque en modo bus. ¿Cuándo usan ese proceso? Ahora, Paco, el tristor, ¿no lo toman de la alterna? ¿El qué? El tristor supuestamente Sí. el 7590. Pueden tomarlo de alterna, conviene tomarlo de alterna, porque automáticamente se corta el mismo. Acá lo han puesto directamente la continua, está mal expresado, pero podría ser otro tipo de llave, ojo. Ellos lo toman de la alterna si usan un tristor, pero si usan otro elemento lo pueden tomar de la continua. No hay inconveniente ninguno. Depende qué elemento usen como llave. El usar un tristor, el hecho de aplicarlo a alterna, todos los ciclos se cortan. Y todos los ciclos se tienen que autodisparar. Y esto sí que lo gobiernan por una continua. La orden de stand-by mantiene un transistor saturado e impide que se mande la compuerta que no se dispare. Deja la compuerta libre, y la compuerta libre a través de la propia alterna disparada por alterna. Al dispararse por alterna, el transistor se cierra.
durante un ciclo y corta. Y al siguiente vuelve a repetir lo mismo hasta que la carga sobre el capacitor de la fuente esta hace conducir este número al mando. Esta señal está en continua. La orden que viene acá de stand-by a este punto es en alterna. Esta es pulsante y esta es continua. Hay dos caminos para stand-by. Es muy complejo. El reparar ese televisor, el repararlo racionalmente da trabajo. Estoy aún corrigiendo el informe que yo era tuyo, del MD1, aún lo tengo en proceso de corrección, para ver qué es lo importante realizar o no realizar. Lo contrario se complica tanto, es como para uno que recién empieza y no conoce los métodos que solemos emplear acá, se desmoralice del todo y siga jugando a la ruleta rusa. Pero hay que tratar de simplificarlo para ir directamente. Si luego tiene problemas, que vea cómo se comporta el transistor, que vea esto, que vea otro. Pero en principio, tratar de simplificarlo para que la prueba sea rápida. Muy bien. Bueno, acá precisamente da en el arranque, que de lo que se trata, el diente de sierra que se genera a través de la tensión de línea hasta que arranca. Cuando arranca ya la tensión generada por el secundario es capaz de mantener el tensión. ¿Qué frecuencia tiene este diente de sierra? ¿Qué periodo? ¿O qué frecuencia? Bueno, el de arranque, 50, tiene que estar 50 ciclos, ¿No tiene que estar 50 ciclos, No, mucho menos. Una mitad. Mucho menos. A veces hay 3, 4 ciclos de 50, ya que estaría en 10 ciclos por segundo o menor. Esta es una de las dificultades que tenemos para poderla visualizar bien en el osciloscopio. Porque si bajamos mucho la frecuencia, vemos el punto que se mueve. Si subimos para que se vea todo el trazo se está moviendo arriba y abajo, ¿correcto? Con un osciloscopio con retención se vería estupendo. Pero si es un osciloscopio que no tenga retención, es muy difícil verlo. ¿Rompió? No. Y el osciloscopio no tiene retención. Si el osciloscopio no tiene retención, es muy difícil verlo. Ya está. Lo mismo el tren de pulsos que aparece. A veces poniéndolo en frecuencia corta, se ve el tren de pulsos que pasa, que aparece y pasa. Es una forma de verlo. Si lo vemos a esta frecuencia, apenas vemos una onda cuadrada. Lo que está adentro ni se ve, ni se llega a percibir. Bueno, eso es típico de montones de fuentes desde el 4600 en adelante. Lo que nos menciona acá, no sé lo que es esto. No creo que es. Abajo. Aquí. En el tiempo que funciona el LED, ya luego en el periodo de funcionamiento, como lo marcan acá. Cuando el LED está en on o cuando el LED está en on. ¿Correcto? Bueno. Esto estaría, entonces podemos venir ya a entrar un poquito más. Yo diría casi... Por favor, ¿me puede decir todos los integrales que son similares a los que estamos tratando? Porque usted nombró varios. Ninguno. Sí, usted nombró, por ejemplo, el MS44-301. Bien, en el arranque igual. El otro punto igual. El otro tiene resistencia emisora de corriente, el otro no. Pero hay montones de operaciones que realiza el integrado que lo realizaban otros exactamente igual. Por lo menos en la parte externa. Internamente, usarán más transistores, menos transistores. Usarán un comparador que puede ser un transistor o puede ser un amplificador diferencial. No hay ninguno que yo sepa que tenga 243 transistores más todos los diodos adentro. Quiere decir que la forma de hacerlo. ¿Cómo arrancaba el Talent?
integrado. Amplió, capacitó y... ¿Qué integrado? La Talen, la fuente Siemens Talen. ¿Cómo arrancaba? Subida. Una R. ¿Tensión de línea? No arreglo. No. Subida, mucha subida. Es un arranque reiterado a través de un diodo y un capacitor directamente de la alterna. ¿Cómo arrancan el GTR de 50-103? ¿Cómo arranca el otro? ¿Cómo arranca el de más allá? Todos tienen hay tres formas de hacerlo. Entonces, hay miles de fuentes. Una de estas formas lo utilizan. Entonces, estamos hablando de cómo hacerlo y quién realizaba esta función. El 4600, 4705. No, porque No, escucha, bueno, para el que está viniendo acá y lo conoce, y si tú conoces las fuentes, está bien. Ahora, si no conoces ninguna fuente, lógicamente no me entiendes. Pero no estás al nivel del público en general. El popular. Hay que hacer curso de fuentes. No hace falta hacer el curso de fuentes, pero hace falta que cuando uno trabaje en una fuente, antes de ponerse a repararla, trate de entender cómo funciona. Si no saben cómo funciona algo, no lo pueden reparar, por lo menos no lo pueden reparar bien. Si lo reparan es por pura casualidad. O porque dijeron esto falla y se dio la casualidad que falló. Y si no era esto, ¿qué hacen? Cambio esto, cambio lo otro. Ellos no reparan. Dije la semana pasada, y lo repito toda la semana. El técnico se queja de que el usuario cada vez mete más la mano en el televisor. Y ese técnico hace lo mismo que está haciendo el usuario. Agarra una cosa, la prueba, la cambia, toca aquí, toca allá. El técnico trabaja sin comprender el circuito que está haciendo lo mismo. Y tiene mucho más derecho en hacer esa experiencia. El dueño, que si lo revienta, él lo paga. Que no el técnico, que si lo revienta, se lo devuelve y dice listo. Es mucho más inescrupuloso ese técnico, entre paréntesis, o con signo de interrogación, que no el propio dueño. Ahora, y el técnico trabaja en forma razonable. Forma razonable quiere decir que entiende los circuitos, sabe cómo funcionan, antes de ponerse a tocarlos. Lo que trata a PAE, a sus socios y a los socios, porque a los cursos viene mucha gente, la única diferencia es que paga el 30% más. Mejor dicho, el socio tiene 30% de descuento. Pero no se niega la entrada a nadie. Se trata de informar de los distintos aspectos, fuentes, CD, centros musicales, ¿cómo se llama? BCR, fundamentos de técnicas digitales, etc. Todo lo que se da acá, a nadie se le niega la entrada. Y los cursos, los valores de los cursos no son abusivos. Compáralo con otras escuelas, compáralo con lo que compraba Yade para no enseñar nada. Y van a ver que es barato, en función de lo que aprenden. Ahora, yo sí les hago la reflexión, que si no se actualizan, se les termina la profesión. Y esto se acaba, sí se acaba, si ustedes no se ponen al día. Porque lo superará, los llevará al infarte o a la desesperación. Punto. La diferencia está de que el socio tiene todo chiquito, vos, por ejemplo, está todo completo, está todo. A vos te va a faltar uno, no, No entendí. No, que a mí me van a faltar cosas que él tiene porque... Porque como es socio le dan otra cosa. El índice Que hace sal, ¿sí? No, mire que están hechas, esas fotocopias son del original. Se redujeron, se llevaron a tamaño fijo para que saliera más barato. Se le agregó a qué chasis corresponde y los modelos que lo tienen. Si ustedes aprovechan solo ese dato, están aprendiendo un montón. Porque hay algunos que son para un solo modelo y otros que son para varios modelos. ¿Correcto? Dándoles esto ya le están dando un montón de información. CD4 es un solo modelo, pero hay otros que son varios modelos. Por ejemplo, el chasis L7.1 está 14 PT 2381, 20 PT 138 y 20 PT 148. Todos esos corresponden a ese chasis. Si tienen la fuente, bueno, le invita, etcétera, para poderlo ver. Y al mismo tiempo es un regalo eso, porque solo el último circuito que viene acá, el de Protect y Blue Ski, no lo tiene nadie. Fue levantado acá a Puso.
sea, no hay circuito, no lo ha facilitado a nadie, y si lo tienen todo embarullado, no ordenado. Está bien, te compro dos. Para el año que viene, si vuelven a repetir las charlas de verano, y repitamos esto, cada uno de estos circuitos de Philips lo van a tener simplificado. Para el PB4 tiene 15 cruces en la parte caliente. Ordenado tiene 4 cruces. Se han eliminado 11, porque es mucho más fácil entender cómo funciona. Bueno, eso es trabajo que se hace. Se vende caro la fotocopia, 20 centavos. Y las horas que se han pasado para ordenarlo, pasarlo por computadora. ¿Cuánto es? Va, puedes dejar 100. Bueno, claro, claro así. ¿No están clasificados todavía que no tienen el número de carpeta que figuran? No, porque no están, se están poniendo recién ahora. O sea, todavía no están archivados. Y no están archivadas porque faltan fuentes ordenadas. Luego va a tener el número de carpeta. Fotocopia directamente del circuito. La tarea a veces dura años. De ese tipo empezó con el Cortex, que ahora lo tengo acá, y hace por lo menos 8 meses. 8 meses que podía haberse iniciado la carpeta. En aquel momento aún no conocíamos el PB4 y compañía. Ahora ya han ido saliendo algunos de los modelos de eso hace pocos meses que han aparecido en plata. Bien. Esto es lo que me querías preguntar tú. Sí, sí. Bueno. Pata 1. La pata 1 es el BCC. Pero el BCC para toda la parte de control sin tener en cuenta la etapa de potencia, que es totempore. ¿Saben lo que es totempore? Porque no han estudiado técnicas digitales. La salida en general digitales es colector abierto, con resistencia pull up que tira hacia arriba, o pull down que tira hacia abajo, o la que da el alto y el bajo sin resistencia de carga. Este se llama totempore. Y acá en los apuntes, creo que de Philips mismo, dice salida totempore. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Para que tiene una idea de lo que son los circuitos, tiene un plan complementario o cuasi complementario, que tiene 2 transistores, uno que tira hacia arriba y el otro que tira hacia abajo. Y están gobernados en contrafase, preferencialmente por un flip-flop. El flip-flop tiene 2 salidas, Q y Q negada. Cuando Q está en 1, Q negada está en 0. Cuando Q negada está en 1, Q está en 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un inversor de fase. Entonces, 2 transistores NPN se manejan con un flip-flop. Y un flip-flop que es una serie de compuertas. Y una compuerta que es una serie de transistores. O sea, con unos cuantos transistores se fabrican compuertas y con unas cuantas compuertas se fabrica ¿cómo se llama? Un flip-flop. ¿Correcto? Son un montón no integrados. ¿Eh? Esas cosas integradas. Entonces, en resumidas cuentas, esto toma corriente. El BCC2, el de la pata 2, es de origen es el mismo, pero están desacoplados a través de resistencia y capacitores, para evitar que el ruido que se genera por la conducción, apertura y cierre de los amplificadores no afecte a la parte de control. Y está escrito en la explicación que hay sobre ese integrado. No es el único que hace lo mismo. ¿Quién hace la misma operación con 2 más Bs de los integrados que hemos visto? 2261. ¿Eh? El 22, 61 y 62. Bueno, ¿El? el 22, 61 y 62. Eso es. El TEA también tiene 2 más B. Uno para la etapa de salida y otro para la etapa de control. Es lo mismo que este. Por eso digo, la historia se repite. Todo lo que hemos estado viendo acá, podemos decir, si lo tienes que tomar por primera vez, es un empacho. Son muchas cosas de golpe. Pero en realidad, para el que va conociendo las fuentes,
Ah, sí, esto ya lo hacía el otro. ¿Y cómo lo hace? Pues, ¿cómo lo hacía el otro? Son cosas de la vida. No quiere decir que se copien los fabricantes. Usan el mismo procedimiento, a lo mejor lo hacen con unos contradictores NP y otros contradictores PNP. Es distinto, pero la función que realiza es la misma. Lo que haga el integrado adentro, al reparador no le interesa. Le interesa qué es lo que comanda y qué función cumple. ¿Cómo lo hagan? Si lo hacen con transistores pintados de rojo, de verde, ¿qué nos interesa? La función que cumple es lo que vale. Y en todos ellos se cumple esa función. La historia se repite. Ponerte a explicar todo eso, disculpa, sería una historia larguísima. ¿Tú es el primer día que vienes? ¿Qué? Esta clase no, vino una anterior. Una anterior, bueno. Hoy parece que te choca más que el otro día. No, me confundí en eso cuando nombraban tantos otros integrados. Yo dice, entendí que eran similares a este, ¿no? Pero, son integrados, actualmente son integrados sumamente conocidos. Está lleno de 4600, 4601, 4605, todo esto es un integrado recontra conocido. Yo tengo una memoria RAM volátil. No me acuerdo de una fecha ni del día que nací. Es una suerte. Por eso no envejezco. Pero tengo memoria. Y un número de teléfono, imposible. Un cumpleaños de un hijo, una señora, nunca. No tengo memoria. Sin embargo, eso de tanto manejarlo, me acuerdo. Muy bien. Dos más que pata 1 y pata 2 definidas. Pata 3, la salida del totem pole. Da el alto y el bajo. O sea, cuando quiere hacer conducir al transistor, da un alto. Y cuando quiere cortarlo, da un bajo. Hay corriente. Y la corriente llega a 750 mA, creo que es. Para excitar un MOS. Normal tiene que agregar el capacitor. Recuerda que dijimos, con el tester le damos a la compuerta y a la noche vamos y ahora el MOS está conduciendo. Hubo una energía inicial. El oscilograma es un pusito, punto, la corriente entregada. Y llega hasta casi 1 ampere. 700 miliamperes. Cargó el capacitor, listo. Ahora ese capacitor hay que descargarlo. El transistor que tira hacia masa tiene que descargar esa corriente. ¿Correcto? Entonces, eso es función que se cumple. Para gobernar un bipolar, normalmente, en lugar de tener en el TA42261, tiene 1,5 amperes, 1 ampere con 2, el que tira hacia positivo. Y 1 ampere el que descarga. En el MOS tiene 1 y 1. Entonces, depende de la característica. Los datos, ¿dónde los saco yo? Difícil de verlo en los circuitos. Generalmente, las obras de datos vienen en inglés. Ya he visto cómo pronuncia DEA y compañía. No tengo la menor idea. Pero uno lo va sacando, aunque no más sea. Esto lo entendemos. Es la escritura nuestra. Está en jeroglífico, pero si lo conocemos lo vamos interpretando. Pata 4. Ground. No sé cómo se pronuncia, pero más. Pata 5. Lo tenemos acá. Playback input. ¿Qué es esto? Fallback. Acá, sí, entrada en fallback. Es un punto que, en el cual entra una referencia de la tensión de línea, reflejada en la pata de alimentación del integrado. Si la tensión es muy baja o muy alta, este corta, por exceso de tensión o por baja tensión. Teníamos una representación, también le llaman fallback, en el 4601, en la patita 5, que está el divisor que viene de los 300 volts a masa y va para la patita 5. Si la tensión de línea era muy baja, cortaba. Lo que no tenía en aquel por exceso de tensión cortaba. Quiere decir que la historia se repite. ¿Ah? Pata 6. Esta pata, que se ve dibujada a mano, el circuito original de esto que está hecho en gringo,
También se equivocan como nosotros nos equivocamos en los boletines. Acá ponía 5 y acá hay 5. Y esta es la pata 6. La protección por sobretensión, que en el caso de Philips no la utiliza, la deja en el aire. En el caso del Protex tiene una resistencia. Jamás. La pata 6, Paco. La pata 6. En uno lo usa el otro acoplador. No. Igual. Pata 6 no. La otra ni siquiera. La pata 6 está en la parte de arriba, la tiene en el aire. Acá. Si yo sigo la línea, viene al otro acoplador. Sí, pero está cortado eso. Res. Ah, Está rescindido. sí. Está rescindido. Rescindido. Lo tenían del otro acoplador por si la tensión iba excesivamente arriba. Pero está rescindido. El lazo ese está borrado. Los circuitos se han sacado tal como están en el manual, con una diferencia. Donde hay punto, se ve. En la fotocopia es ilegible el punto. Todos esos circuitos que últimamente está mandando Philips, una vez fotocopiados, no sabes si cruza, si pasa de largo, no entiendes nada. En el original, no sé, en el original, con muy buena vista, yo no lo veo tampoco, Marcelo los ve, los marca. Dentro de esto ya estaban marcados por lógica de funcionamiento, pero se ratifica a través de lo que ve él. Hay algunos circuitos que tienen un filtro de línea con 4 bobinas, no con 2 bobinas. 6 bobinas. ¿Dónde estaban conectadas? En la fotocopia, no sé cómo lo conectaron. Y por el principio de funcionamiento, podría ser esto, podría ser lo otro. El Marcelo lo vio y ahora sí está marcado correctamente. Es decir, que estos circuitos, respecto a lo que puedan ver publicado por allá, inclusive una fotocopia sacada de Philips, quizá ya lo mejor. Lo que no se ha borrado, cosa que yo suelo hacer, pero no quisimos modificar el original, es borrar todo lo que pone res. Res quiere decir que ha sido rescindido, que ha sido sacado. Entonces, si eliminamos todo lo que está rescindido, el circuito se toma, se entiende mucho mejor. Nosotros, para analizar el comportamiento del integrado, primero lo veremos en el PD4, que tiene control en la propia fuente, no en destino. Está mucho más simple y nos ayuda a entenderlo. A mí me ha ayudado mucho para irlo entendiendo. Luego nos podemos meter en el MD1, que ya tiene control en destino y que el asunto es más complejo. ¿Ah? No hay nadie, salvo que sea un genio, que lo mire y lo entienda. Hay horas. Yo entiendo que el técnico que repara y tiene que vivir no se puede pasar horas, días. Yo me ha llevado días estudiar el comportamiento de esto. Ahora, para mí mi profesión es enseñar. Si no cargo las baterías, no puedo enseñar, porque estaría enseñando pasado. ¿Correcto? Esto me permite aprender y me permite enseñar. Esto le facilita al que no tiene tiempo para estudiarlo o para analizarlo, pues recibir una ayuda para poder entenderlo. La función de APA es eso. Bueno, la pata 6 hemos dicho sobre tensión, protección por sobretensión, que Philips no lo utiliza. La pata 7 Por corriente. viene de la resistencia que hay en el surtidor del conmutador horizontal. Ya sensa la corriente que circula y utiliza un amplificador para dar la orden de conducción. Fíjese que hay dos cosas. Pata 14, voltaje feedback, no sé cómo se pronunciaría. Acá es donde viene la tensión de control, ya sea a través del autoacoplador o del divisor interno, ¿correcto? O sea, este es el que sensa la tensión de salida, pero esto está supeditado a la pata 7. Si la pata 7 antes dice corten, porque la corriente es grande, está mal. El gobierno es por corriente. Esa estructura es idéntica al UC 3842. Idéntica. Es del mismo Motorola. Ahí no copió a ningún otro.
pero es idéntica hasta el circuito en diagrama en bloques. Usted está en la misma forma. Hay un punto que les dije que agreguen acá. ¿Y sabe por qué se lo dije? Porque sencillamente entre la pata 13 y la pata 14 viene la realimentación, que ya también estaba en el UC y también la utiliza, bueno, sí, en Philips en el UC. El circuito es el de realimentación. Ese punto está unido. Por otro diagrama que digo más completo que este, pero bastante más complicado, ahí se ve perfectamente que están unidos. Y en la explicación dice que es el circuito de realimentación para mejorar la estabilidad. ¿Correcto? Bueno. Entonces la flechita que indicaría abajo de la A, hay una flechita que estaría al revés. No, 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 porque esto de acá, la pata 5, que es la protección, por exceso de tensión de línea o por baja tensión, controla los dos. Va a controlar la salida y controla a este para que realimente la entrada. Para poder controlar, acá está la tensión de error. Acá viene la información de la tensión y acá la información del error. ¿Por qué? Porque lo comparó. Una referencia con un divisor de tensión da la tensión de error. Acá tengo la tensión de error, ¿correcto? Y acá viene el sensado de la corriente. Si el sensado de la corriente creció demasiado, supera la entrada inversora de la tensión de error, ya a través de la OR le da un alto y un alto da un bajo en Q negada. ¡Pum! Listo, cortó. Y se fractura al transistor que corta al conmutador. ¿Está? Ese sector de acá es copia fiel de UC3842. Copia fiel. En la forma de hacerlo. Muy bien. Dijimos la pata 7 venía el sensor de corriente. La pata 8, 8 acá. Desmagnetización. ¿Qué es la desmagnetización? Cruce cero, ¿no? ¿Eh? Cruce El cero. cruce cero. Cuando la fuente, el secundario del transformador, transfirió toda la energía acumulada en el primer tiempo, avisa que se desmagnetizó. Entonces, la fuente puede iniciar un nuevo ciclo, si no, no. O sea, un espurio podría disparar y antes de haberse desmagnetizado, darle orden de que arranque. No. Acá tiene que haber habido, primero, la información de que ya largó la energía para iniciar un nuevo ciclo, si no, no puede. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es el desmagnetización. ¿Qué otros integrados tienen eso? El 4600, el 4601 lo tiene. 4600, hace 20 años que existe. Hace 20 años. Siemens ya lo proponía en el kit que traía con el BR303, con el tristor simulado o con el 4600. Hace 20 años que esto ya se podía saber. Y sigue en vigencia. Y lo está utilizando también este señor. Saber que se ha organizado que si yo aún tengo energía para transferir, no me interrumpan, déjame terminar primero, dejen entrar antes de salir. O al revés. A veces en la Argentina dice dejen entrar antes de salir. Pero dejen salir antes de entrar. ¿De acuerdo? Dejen que descargue antes de poder iniciar nuevo ciclo. ¿Está? Muy bien. 9. La 9, sincronización. Se puede poner esta fuente sincronizado con un oscilador externo. Como acá trabajan 40.000 a 40.000 ciclos, no interesa, pero si trabajase a 15.625 ciclos, sí podría interesar. Acá tienen la posibilidad de sincronizar el oscilador interno con una señal externa. No la usan. ¿Estamos de acuerdo? La mandan a masa. La pata 10. Este es el capacitor de temporización para generar el diente de sierra. Siempre un multivibrador, porque no es un circuito LC. Si no es LC, tiene que ser RC y multivibrador. 2 etapas realimentadas. En el tiempo de las válvulas, ya se hacía. Si lo habían entendido entonces, lo entienden bien en transistores. La 6F7 que usaba en el Wolf-Gardner. Multivibrador, 2 etapas realimentadas.
En aquel caso por impedancia común de cátodo y en otros casos placa grilla. Es que lo sabía entonces, lo sabía ahora. El inconveniente que tenía la válvula es que no habían válvulas PNP. Eran todos NP. Entonces, todos eran, pero con el transistor se ha simplificado mucho porque usaron un PNP y un NPN y se simplifica normalmente como usaba el ITT Shaw-Loren de la vieja data, tenía el oscilador, el multivibrador con par complementario. Estas estructuras básicas en cualquier libro de teoría, no digamos de teoría de circuito, hasta de jovista, te dan las posibilidades de hacer funcionar un multivibrador. Realmente conviene buscar un libro de jovista de dibujo elementales, es mejor que un libro teórico, porque te complica mucho la vida y no lo entiendes. Cuando lo entendiste es como un juego, luego puedes entrar a analizarlo un poco mejor a través de un libro más serio. Pero primero tiene que tener, digamos, por divulgación. Muy bien. Ahora, ¿dónde está la resistencia? Dijimos que tiene que haber capacitor del tiempo, la constante de tiempo. ¿Dónde está la resistencia? Hay dos resistencias. Una en modo stand-by y otra en funcionando. La de funcionando es la que viene en la pata 16. R de referencia. No está puesto con el capacitor. La R de referencia da la tensión y suministra las corrientes y referencia que carga el capacitor. Entonces, esta pata 16 es la resistencia que con la capacidad de la pata 10 da la constante de tiempo. Se mueve uno o se mueve el otro y se mueve la frecuencia. No se puede jugar con eso y cambiándolo así nomás. Más o menos. Miren que pueden tener muchos problemas. Se modifica todo. Todo está diseñado armónicamente para una frecuencia, etc. Pues si mueves la frecuencia pero no mueves el ancho de pulso, está generando un problema de 1000 demonios. Ya que cuando baja la frecuencia en stand-by, mantiene el ancho de pulso estrecho y aumenta el periodo. Pero este ancho de pulso, cuando está a frecuencia normal, es el que te gobierna la fuente. O sea, no es cuestión de probar, modificar ni nada por el estilo. Es cuestión de respetar la idea original para tratar de poderlo reparar correctamente. La resistencia de referencia para la pata 10 en stand-by está RF en stand-by, está en la pata 5. ¿Correcto? 15. La resistencia de la pata 16 es para on y la resistencia de la pata 15 es para stand-by. ¿Correcto? Muy bien. 10. 11. La pata 11, soft start. Acá hay un capacitor normalmente. El soft start es el arranque suave. Todas las fuentes hijas de buena madre tienen un arranque suave. La fuente que no tiene un arranque suave va hacia su destrucción. En el momento inicial, cuando se conecta a la línea, ya la primaria tiene un arranque suave. ¿Cuál es? La resistencia de entrada. La resistencia limitadora de corriente. El pico transitorio fundamentalmente. De 2,7 a 6,8. Este es el arranque suave. Para que la corriente instantánea, en el momento de arranque, no haga saltar los diodos, etc. Bueno, acá tienen un arranque suave porque todas las cargas, los filtros a la salida, están todos sedientos, no tienen nada, todos piden. Entonces tienen que hacerlo lentamente, dárselo. Y hablamos lentamente de dárselo. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto? Cerca del segundo. Milisegundos. Con 5.000 microsegundos andaría estupendo. 5.000 microsegundos son 5 milisegundos. Sí, señor. 5.000 microsegundos son 5 milésimas de segundo. 5 milisegundos. No una décima de segundo, sino media centésima de segundo. Es un tiempo rapidísimo para nosotros, pero un tiempo enorme. Si los fenómenos se pueden producir en relación a microsegundos, en ese tiempo puede dar el arranque perfectamente suave. Nosotros decimos en instantáneo, no.
Cuando le ponemos la resistencia en serie con el filtro de entrada de 6 ohms y en el momento que lo conectamos, cruzamos por 0, no la necesita. Tiene 5000 microsegundos para cargarse el capacitor. Cuando yo le conecto justo cuando está el pico y hay 300 volts, el filtro se carga a 300 volts, quiere cargarse, le pide eso. El diodo no tiene resistencia interna, se conecta. La corriente puede llegar al infinito. Si le pongo de 6 ohms, la máxima corriente serán 500 mA. Y 500 mA lo aguanta el diodo. Ponerle 6 ohms es limitar la corriente pico transitoria en el momento de arranque a 500 mA. Nosotros usamos en la punta para descargar la estola, para descargar 602 ohms. 300 ohms dividido por 6, perdón, yo el cálculo anterior me equivoqué. La punta sí, 300 volts dividido por 600 ohms son 500 mA. Pero en el caso de 300 volts dividido por 6 ohms son 50 amperes. Son 50 amperes. 50 amperes, un pico periódico, lo suele aguantar. Generalmente el 1N41, el 1N4006, la familia 4000, aguantan 40 amperes pico transitorio, 10 amperes pico periódico y 1 amper medio. La corriente pico transitoria de 40 amperes la puede recibir transitoriamente de vez en cuando. Si esa corriente transitoria se reitera, por ejemplo, por un falso contacto en la toma corriente, puede saltar fusible, puede saltar diodo, puede saltar cualquier cosa. Uno de los orígenes, cuando uno se vuelve loco, que lo repara y vuelve y lo repara y vuelve, a la segunda vez ya va a la casa del usuario donde tiene conectado el televisor. Si lo tiene un triple, un toma corriente deficiente, cambie primero el toma corriente antes de culparle al reparador y pague la reparación. El MK2, ¿Eh? el MK2, bueno, sí. Sí, pero porque tiene el... Está bien, pero por falso contacto en el chupo murió. Sí, porque le falló el detector de crucero. Muere cuando le falla el detector de crucero, pero si no, no moriría. El MK2 tiene la ventaja del detector crucero que te lo libera del problema. Ahora, no te lo dejas arrancar siempre que la diferencia de potencia de la corriente no supera un valor. Si supera este valor queda desconectado. Cuando es por debajo de este valor, le permite agarrar. Entonces no hay por qué corriente. Ah, claro, pues, porque siempre Sí. deja, a cierto valor deja pasar así, arranca con el ciclo siguiente. Ahora, si falla el detector crucero, a la dona. Porque entonces no tiene protección. Si el detector crucero está enchufado, el televisor está conduciendo permanentemente, no tiene resistencia limitadora. Un transitorio, cada dona. Y todo ese lío para evitar quemar energía con una resistencia de 3 ohms o 4 ohms. Claro. Es Ya, un pues no lo tiene. Bueno, muy bien. Vale la pena, aunque nada más sea, para saber, entender y conocer las distintas formas de hacer las cosas. Conocer los equipos, reparándolos, solo reparándolos y cobrando. Cada día delante de los equipos nos quedamos atrás. Si lo hacemos en forma razonada, todos los días nos preparamos para mañana. Es muy reiterada esa frase, ¿eh? Ya lo repetí en el transcurso de las charlas 1 o 2 veces por charla. Bueno, muy bien. Ahí hemos quedado en la... ¿cuál era la pata? Arranque, no, eso está. La 12, ya lo dijimos, es la resistencia, no. Hay dos ahí. 12, RP, stand-by, no, stand-by, esto modifica, hay dos que actúan, uno sobre el viento sierra, la fundamental que le modifica el periodo es este, pero esto le retrocede la frecuencia, ¿no? Es un poco reiterada,
pero ponlo todo, no habrá un... ¿O no? RP Standby. Está RP relacionado. Standby. Está relacionado. Seguramente está relacionado. No lo sé, a tanto. No, pero no es RF. Hay una RF y la otra RF. Claro, RP. ARF. RF es la de arriba. Y La de RP arriba, la que es la de la frecuencia, que es la que corresponde Y a la la de abajo pantalla. por periodo. Ese pobre. Ah, es el periodo del ancho del pulso. Del ancho del pulso. Porque tiene que modificar dos cosas, lo estuvimos diciendo antes. Muy bueno. Modificamos el periodo total, pero tenemos que mantener el tiempo de conducción, la modulación de ancho de pulso, suficientemente estrecha. Esta es lo que me pone el tiempo de conducción, el modulador de ancho de pulso, a un espacio mínimo. ¿Eh? Bueno, 12, 13. Ya, output, sí. La 13 es por donde entrada, salida, output, no sé. La realimentación. Eso era la realimentación. Sí. Y la 13 al 14. Que la 13 y la 14 lo estuvimos hablando antes. La 14 es la entrada de tensión de control, la 15 ya la vimos, es la resistencia para arranque y la energía cambiante. Entonces tenemos una idea aceptable de lo que hay adentro. Las relaciones que hay entre unos y otros ya es más complejo, porque dice que el software, por ejemplo, depende de la I de referencia de VL0, que lo encontramos para acá, debe ser enable. Cada uno viene de una serie de referencias, que hay otras siglas internas acá. Si se unieran B referencia con las B referencias que tengo acá, B referencia y hay por otros lados, tendríamos una serie de cruces y referencia y referencia. La tensión de referencia da una corriente de referencia. La corriente de referencia va a distintos lados, igual que la I referencia. Esto hay que buscarlo ya directamente a través de ello. ¿Cómo lo haga? No nos interesa mayormente. Está condicionado por compuertas. Y la más condicionada es la salida. La etapa de salida se dispara si todas las condiciones, con los requisitos exigibles están dados. Si no, no hay un cambio de estado. Las letras es el camino de la señal de control. ¿Cómo? Las letras A, B, C, D. ¿Es el camino del control de la fuente? A, B, C, D, A. A es el primero, B el segundo, C sería acá por el oscilador y D la salida. Puede corresponder a puntos explicados en el texto, pero yo no lo puedo leer. Para buscar 2 o 3 palabras, acá arriba está el diccionario tecnológico inglés-castellano. Estuve esta tarde y algunas cosas que quería tratar de entender y a través del diccionario tratar de sacando algo. Por el contenido, por la imagen, uno saca una idea. Para ser más preciso, tengo una falencia. La falencia es que no soy gringo. No tengo simpatía, espero que los gringos aprendan a Pero hay leer. programas de computación que traducen. Sí, GLC.2. Pero, Sí, ¿inglés técnico? No sé si inglés técnico, inglés común sí. Sí, bastante, no tanto, no es especial para el técnico, para el literario más bien. Pero uno ya con eso ya alcanza. Mira, si a mí me consigues un programa de diccionario de inglés técnico, lo compro. Había creo que por internet se podía bajar pequeños diccionarios técnicos en inglés y castellano. Pero que son muy importantes. Mira, sé que hay diccionarios, escúchame una cosa, sé que hay diccionarios técnicos inglés-castellano, pero técnicos orientados a la mecánica, técnicos orientados a la química. Se ven caminos que están repetidos en otras veces y todos conducen al final. Cuando el arranque suave, la desmagnetización, el aquí y allá, dan su orden, todos permiten que de salida cambie de estado. Si no, normalmente hacen saturar al transistor de abajo porque está dibujado así en el circuito. Ustedes ven el circuito del PD4, que es el que tengo yo pasado a Firmina, que es más sencillo. Bueno, acá tampoco está.
Pero este es un par complementario. Habían dos transistores de NPN que estaban en cascada. ¿Saben? No sé si lo tienen ustedes acá. Del UC. El de Motorola está dibujado. Nadie trajo el circuito de UC. Creo que lo tengo acá. No, pero no tiene esa transparencia. Yo creo que tengo la transparencia acá. Y se lo mostraré. Tenemos dos transistores NPN. Están tirados, en este caso, lo dibujan con un compuertador, con una entrada inversora, una salida inversora y otra directa. Siempre que acá tengamos un 0, acá un 1 que se niega, todos en 0, tendré un 0 y estaré conduciendo el transistor de arriba. En cuanto hay un 1 a la entrada, o aunque sea un 0 acá porque esto lo invierte a un 1, cualquiera de ellos que vaya a un 1, la salida va a un 1 y este de caja dura. ¿Y este qué hace? Manda la comportamasa. ¿Correcto? O sea, yo cuando veo el otro circuito, cuando veo este circuito de acá, el bloque de salida, este circuito de acá, ya estoy pensando en esto de acá, porque el circuito es idénticamente lo mismo. Esto está gobernado, ya sea por un flip-flop, que otros lo ponen con un flip-flop, pulco, negado, gobernando dos transistores en contrafase. Cuando conduce el que tiene Q un alto a la salida, entonces satura el transistor y lleva al compuerto abajo. Y la va a tener amordazada abajo, hasta que se invierta la tensión acá y le permite la de abajo. Cuando el ancho de pulso está definido, sea ancho, sea estrecho y están dadas todas las condiciones, este recibe orden de conducir. Cuando conduce el superior, la compuerta, recibe excitación. Y lo que le estaba diciendo, ven acá un inversor y ven acá otro inversor. Acá estás usando la corriente que viene a la compuerta. Y acá estás usando la tensión, voltaje del back. Está mencionado también como un SD integrado. La tensión, ¿y de dónde viene la entrada no inversora? La que tiene el signo más, de la tensión de referencia. Esta es la interna al día, la tensión de referencia, ¿correcto? Y de esa tensión toman la referencia para el amplificador. Este es el comparador. Acá entra la tensión de comparación, punto medio del divisor, y aquí sale la tensión del detector de error, que entra a la entrada negada. Y acá viene el sensado de corriente. No sé si se da en la misma forma, o de forma invertible en el otro. No interesa, depende de la fase que manejen. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo esto que estaba haciendo el integrado, lo realiza en el anterior. Va a un latch quiere decir, es un cerrojo, en inglés, es un, ¿cómo se llama? Un flip-flop latcheado, o sea, sujeto por cerrojo. Este actúa sobre la compuerta de salida y la salida lo dispara. Tenemos una tensión de referencia interna, tenemos el generador del ciclo de histérisis, tenemos la tensión de referencia. Lo que no hay acá es el soft-start. En esta no tiene arranque suave y no tiene protección por sobrecorriente. ¿Por qué razón? Porque está gobernada por la red. Este suple el arranque suave, porque en el momento de arranque, si tiene mucha corriente, el señor corta y lo hace arrancar suavemente, no le permite pasar más de una determinada corriente. Corta el ciclo cuando la corriente llega a un valor. ¿Correcto? Entonces, esto tiene una sencillez tremenda, comparado con lo que estamos viendo. Pero en elementos así aislados, sigue empleando las mismas tesituras. A este, dentro de las características que le dan como específicas o características de este acá, dice que es interesante por su versatilidad. Sirve para 20.000 aplicaciones. Este gobierna un MOS. El 4601 un bipolar, el 4605 un bipolar. Este que tenemos acá gobierna un bipolar, un MOS o lo que quieran. O sea que el mismo integrado es mucho más versátil, se adecua a muchas otras aplicaciones
O sea que manejándolo con un mismo integrado puede hacer muchas más cosas.